Hola, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, esta preparación de consagración como hijos espirituales del Padre Pío. Ya nos encontramos en el día 16, por lo tanto estamos acercándonos a la mitad del camino y creo que todos estamos creciendo muchísimo. Hemos recibido grandes mensajes de alegría, de satisfacción, de seguir creciendo como futuros hijos espirituales del Padre Pío. Realmente nos estamos poniendo delante de un director de almas. Desde el cielo, él aquí en la tierra dirigía almas, pues ahora desde el cielo que dirija muchas más almas de las que ya dirigía antes. Y bueno, precisamente el tema de hoy, día 16, vamos a hablar, seguimos en esa vía iluminativa, purgativa hemos terminado, estamos ahora en la iluminativa y más adelante haremos la vida unitiva. Bien, pues vamos a hablar de la dirección espiritual. Todos necesitamos, es muy importante, no es de precepto, pero es muy necesario el que tengamos un director espiritual para que nos ayude a santificar nuestra alma. Pues vamos a pedirle al Señor que nos abra el corazón y que aprovechemos esta meditación que nos presenta el Padre Pío. Queremos saber primero cómo él era un hijo espiritual, cómo él fue también un grande director espiritual. Él, recuerden que no hacía nada, tuvo 2 directores espirituales, tuvo una grande correspondencia con ellos. Cuando le fueron a visitar, pues lógicamente hablaba mucho y profundamente con ellos. Por lo tanto, era un alma dócil, obediente, confiada en el director espiritual. Bueno, pues y él como director espiritual también sabía sacar lo mejor de muchas de las almas encomendadas. Bien, pues si vamos a ser hijos espirituales, tenemos que entender cómo nos va a llevar o por qué es importante tenerle a él como un padre espiritual, aunque sea en el sentido espiritual, porque el director espiritual es recomendable que sea presencial, que sea físico, yo poder hablar con el sacerdote para poder intercambiar mis puntos de vista, etcétera. Pero bueno, dado las circunstancias que estamos viviendo en el mundo de hoy, no es nada fácil. Bien, pues pedimos luz al Espíritu Santo para poder entender muy bien el tema de la dirección espiritual, el Padre Pío, sus hijos espirituales y cómo conducirnos a altas cuotas de santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre Pío, ruega por nosotros. Bien, pues comenzamos con un pasaje evangélico que está en Job, capítulo 29, del 16 al 17. Yo era el padre de los pobres, miraba en la causa del extraño. Al hombre inicuo le rompía sus garfios, arrancándole de los dientes su presa. El director espiritual, ¿qué hace? Dirigiendo un alma, la lleva a la santidad. La quita del pecado, que es el primer paso que tenemos que hacer, y luego después le enseña a crecer espiritualmente. Y eso es un director espiritual. ¿Qué es la dirección espiritual? Es el arte de conducir a las almas progresivamente desde el comienzo de su vida espiritual hasta las cumbres de la perfección cristiana. Hay otras definiciones, pero esta tiene su sentido. Es un arte. En el arte recuerden que hay algo de intuición. Los artistas, fíjense, tienen una intuición, tienen algo como desde dentro que les nace y logran hacer obras de arte. Por lo tanto, sí, digamos, hay espacio para que en el director haya, digamos, como iniciativa. Pero después en el arte también hay conocimiento. Un pintor que no conozca de sombras, que no conozca de colores, de matices, etcétera, de proporciones,
pues su pintura va a ser horrible. Entonces, la dirección espiritual es así, es un arte que el sacerdote, normalmente el sacerdote, tiene esa posibilidad y esa, digamos, intuición interior, espiritual, y por lo otro el conocimiento, grande conocimiento, pues de la doctrina, de la vida espiritual, etcétera, y también debería tener el conocimiento del alma que tiene delante, todo fecundado por la luz de Dios, por el Espíritu Santo, para conducir las almas progresivamente. El director espiritual se adecúa al ritmo que Dios va poniendo en el alma. No es al que yo quisiera. Yo quisiera que ya seas mártir, que seas no sé qué. No. Yo voy entendiendo lo que Dios está obrando en ti. Y voy a secundarlo, lo voy a acompañar, pero no me meto, no interrumpo, no impongo tiempos. Eso depende de Dios. Y todo esto empieza desde los comienzos de la vida espiritual, que normalmente las personas, pues cuando tienen una conversión, se dan cuenta efectivamente que no pueden caminar solos en la vida espiritual porque es muy difícil. Tenemos un enemigo muy fuerte, el demonio, nos engaña muy fuerte a todos nosotros. Entonces necesitamos a alguien que nos defienda, que nos ayude a comprender las astucias del enemigo. Y entonces desde el inicio de la vida espiritual es bueno ya ir acompañados para ir teniendo un progreso hasta llegar a la perfección cristiana. Es moralmente necesaria, fíjate, no es obligatoria, pero es para alcanzar la perfección sí es necesaria, porque para ser virtuoso, digamos, más o menos buena persona, no necesitas un director espiritual, pero para ser santo sí. Si verdaderamente quieres ser santo en el sentido heroico de la vivencia de las virtudes, sí necesitamos un director espiritual. San Vicente de Ferrer decía, nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, un sacerdote, desprecia esta ayuda persuadido de que se bastará a sí mismo. Oh, esto es orgullo. Y de que se encontrará por sí solo todo lo que es útil para su salvación. O sea, ¿te das cuenta? Quien no tiene posibilidades, pues lógicamente Dios no le va a pedir que tenga un director espiritual, pero si yo tengo posibilidades de tener un director espiritual y no lo busco, lo que dice San Vicente Ferrer, Dios no me va a otorgar gracias, porque Él dice, yo quiero que seas obediente. Es bien importante la obediencia en la dirección espiritual, y el que no quiere obedecer a un director espiritual, pues ya está manifestando su egoísmo, su orgullo. Entonces es bien importante que las almas que quieren ser santas, verdaderamente santas, se pongan en las manos de un director espiritual. Y claro, el director espiritual puede apretar y puede ser incómodo y me puede pedir cosas que no me gustan, que no me apetecen, que no había pensado, que no estoy buscando, pero que el director espiritual, con la luz del Espíritu Santo, sabe que me ayudan. Y esto, pues, sirve para todos aquellos que quieran ser santos. Si quieres ser mediocre en la vida, pues puedes ir tú solito. Para ser mediocre no necesitas ayuda, pero para ser santo sí. Bueno, argumentos para, digamos, demostrar que la dirección espiritual es importantísima. En la Sagrada Escritura no hay así un argumento que diga, oye, ten un director espiritual en tu vida. Pero cuando uno escucha la palabra de Dios, pues se da cuenta que sí, de una forma u otra, el Señor nos pide que nos pongamos a la escucha de otra persona. Por ejemplo, en Tobías, no voy a decir los números, pero simplemente las frases de la Sagrada Escritura, dice, sigue el consejo de los prudentes y no desprecies ningún buen consejo. O sea, ponte en manos de alguien que te pueda llevar por el buen camino. En este caso, un director espiritual. ¿Se puede aplicar a otras cosas? Efectivamente, pero también aquí da respuesta a tener un director espiritual prudente que me dé consejo en la vida. Si uno cae, el otro le levanta, pero hay del solo que si cae, no tiene quien le levante, Eclesiástico. Entonces, si yo tengo un director espiritual y me he equivocado, pues el director espiritual me ayuda a salir adelante. Me quiere como alma, me ama como alma. Y él sabe que Dios le ha confiado mi alma a ese sacerdote. Entonces, él tiene un compromiso delante de Dios si es, digamos,
profundo en su vida espiritual, se da cuenta que ahí tengo una responsabilidad con esa persona. No hagas nada sin consejo y después de hecho no tendrás que arrepentirte, eclesiástico también. O sea, si yo me dejo llevar por el consejo del director espiritual, el que obedece no se equivoca, se dice en la vida religiosa. Entonces, si yo estoy obedeciendo, pues voy a ir por el buen camino. El que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, si yo estoy escuchando al director espiritual, pues no es él el que está dando una opinión, es Dios que se sirve de este director espiritual para darme el consejo que necesito para mi salvación. ¿Cuál es el objetivo de la vida espiritual? Tiene varios, pero el principal es que me lleve al cielo, que el director espiritual me ayude con su sabiduría, con su experiencia, con su formación. Son las tres características de un buen director espiritual, me lleve al cielo. Y por eso el director espiritual tiene que exigir. También, por autoridad de la Iglesia, nos han hablado de la dirección espiritual. Papa León XIII tiene un escrito muy bonito, muy hermoso. Dice, añádese, además, que los que tratan de santificarse, los que quieren verdaderamente crecer en la virtud, dice, por lo mismo que tratan de seguir un camino poco frecuentado, el camino de la cruz, no es muy, digamos, recorrido, porque son pocas las personas que realmente quieren renunciar a sí mismo, cargar su cruz y seguir a Cristo. Los que realmente se toman en serio la vocación a la santidad, sabemos que son muy poquitos en el mundo. Y todos los que estamos viviendo ahora estamos llamados, interpelados a decir, oye, ¿y tú qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Estás llamado a ser santo. Entonces, si una persona sigue caminos pocos frecuentados, están más expuestos a extraviarse, perderse, y por eso necesitan más que los otros un doctor y guía. Y esta manera de proceder siempre se vio en la Iglesia. Esta doctrina fue profesada unánimemente por todos los que en el transcurso de los siglos, ya te está hablando en toda la historia de la Iglesia, no, Papa León XIII tiene unas frases impresionantes. Dice, florecieron por su sabiduría y santidad. O sea, a lo largo de la historia siempre ha habido directores espirituales y santos. Es raro encontrar un santo que no haya tenido un director espiritual. La mayoría de los santos han tenido dirección espiritual. Entonces, oye, si yo quiero ser santo, amo a Dios y lo quiero amar con todo mi corazón, sé que soy frágil, perezoso, subjetivo, porque yo a lo mejor digo, no, yo lo que necesito es esto. Y me dice el Señor, lo último que necesitas es lo que tú quieres hacer. Y te voy a pedir que hagas lo contrario. Y te lo voy a decir a través de tu director espiritual. Y a veces los directores espirituales nos desconciertan. No es mi superior religioso, por lo tanto no tengo digamos, si quebranto la obediencia, pues lógicamente estoy ofendiendo a Dios por no querer ser generoso o no ser fiel. Pero no es lo mismo esa obediencia de un director espiritual a la obediencia de un superior religioso, ¿sí? Bien, pero necesitamos doctores y guías de nuestra alma si verdaderamente queremos llegar a la santidad. Y esto, dice el Papa León XIII, se lleva desde hace mucho en la Iglesia. En la Iglesia también vamos a demostrar que en la Iglesia es importante y entonces efectivamente no es estrictamente, no es absolutamente necesaria, pero moralmente sí. O sea, yo no soy un buen juez en mi propia causa. Necesito que alguien me defienda, me ayude a vivir en la verdad. Ustedes saben que somos bien interesados. Hay que ser honestos. Entonces, yo soy bien interesado, no, yo hago cosas que me gustan, como lo que me gusta, etcétera, y yo pienso que estoy haciendo no sé, una penitencia, soy un santazo, pero al final hago lo que quiero. Oye, me gusta hacer ayunos, pues hago ayunos. Señor, te voy a ofrecer un ayuno. Sí, y es loable, pero a lo mejor le falta algo de pureza de intención. No, es que si hago ayunos, la gente me va a reconocer como un santo, y que me aplauda, pocas palabras. Bueno, pues no es absolutamente necesaria, pero es una ley general. Si alguien quiere ser perfecta, pues encontrará un sabio director espiritual. ¿Qué ejemplos en la historia de la Iglesia? Tenemos millones, pero vamos a mencionar San Jerónimo y Santa Paula, en Tierra Santa. Él fue director espiritual de esta santa que después fundó monasterios. El Beato Reamundo de Capua y Santa Catalina de Siena, fíjate, también está en proceso de canonización el director espiritual de Santa Catalina de Siena. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia,
director espiritual de Santa Teresa de Jesús, también doctora de la Iglesia. Dos grandes eminencias, pero ella se sometía a la dirección de él. Y San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, también las visitandinas, también fundadas por ellos. Y por último, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Entonces, siempre ha habido una persona dirigida por otra, ¿sí? De los santos me refiero. Si quieres ser santo, es necesario tener un buen director espiritual. La Iglesia también, otra razón por la cual es importante la dirección espiritual, pues ustedes saben que Dios ha querido obrar siempre a través de intermediarios. Entonces, y nos pone una regla. Están los mandamientos, están las bienaventuranzas, etc. Entonces, yo necesito cumplir preceptos y también estoy invitado a vivir los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Y los preceptos son los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, por un lado, tengo que cumplir los preceptos, los preceptos, los consejos evangélicos, pobreza, castidad, obediencia, y necesito una ayuda que me haga vivir esto. También la psicología humana nos da una razón por la cual debemos tener un director espiritual. Nadie es buen juez en su propio juicio. Esto hay que ser honestos para reconocer. Entonces, yo no voy a buscar lo que más me cueste. Normalmente mi tendencia es buscar lo más agradable, aunque sea bueno. No voy a matar, pero no me voy a ofrecer alma víctima, por ejemplo, porque eso sería mucho. No, mejor yo la llevo tranquilita, mi fe, mi seguimiento de Cristo, lo llevo tranquilito, pausadito, sereno. A lo mejor el Señor dice, no, yo necesito que tú corras, te necesito corriendo. No, Señor, yo me acomodé, aquí estoy bien y poquito a poquito vamos. Ojo con eso. Entonces, ¿qué le pasó al Padre Pío? Es una historia muy bonita, se las voy a decir en 2 palabritas. El Padre Pío, cuando no era ni siquiera sacerdote, se le aparece la Virgen María y le dice que le lleva a un lugar para que vea el nacimiento de una niña. Y le dice, esta niña te la encargo yo. ¿Sí? Voy a decir las palabras textuales. Aquí las tengo. Dice, te confío esta criatura. Es una piedra preciosa en estado natural. Trabájala, púlela, hazla lo más reluciente posible, porque un día quiero adornarme con ella. Y el Padre Pío dice, pero Madonina, ¿no? ¿Cómo será posible si no soy todavía, soy un pobre clérigo? No, ni siquiera sé si voy a ser ordenado sacerdote, o sea, estaba en proceso todavía de formación. No dudes, será ella quien vendrá a ti, pero antes la encontrarás en San Pedro, dice, y luego ya el Padre Pío vuelve a esto. Entonces, le lleva la Virgen y le devuelve. Entonces, un día, después ya de años, esto fue en 1905. Después, en 1923, estamos hablando con 18 años, ya era universitaria y se acerca a San Giovanni Rotondo y el Padre Pío la ve. Y claro que la reconoce porque la Virgen se la mostró y le dice, Juana, yo te conozco. Has nacido el mismo día en que murió tu padre. Imagínate, una fecha que, claro, su familia, en torno a su familia lo conocería, pero de las millones de personas que visitaban al Padre Pío, a su confesionario, etcétera, ¿cómo iba a saber esta situación? Entonces Juana se queda sorprendida. ¿Quién le ha dicho a este padre algo tan íntimo de mi familia? Que yo nací cuando murió mi padre. Hija mía, le dice el Padre Pío, finalmente has venido. Desde hace muchos años que te estoy esperando, decía el Padre Pío. Pero dice ella, Padre Pío, yo creo que usted se ha equivocado de persona. Dice, yo nunca he venido a San Giovanni Rotondo, usted no me conoce, yo no le conocía, es la primera vez que le veo. Claro que la fama la conocía, pero es la primera vez que nos encontramos. ¿No será que se ha equivocado con otra persona? Y usted me está diciendo que me espera. Y dice, no me equivoco. Ya nos hemos encontrado el año pasado, ¿te recuerdas?
Y la niña, imagínense, ya estaría diciendo, no entiendo nada. Y dice, una tarde de verano viniste con una amiga tuya a San Pedro en Roma, en busca de un sacerdote que disipara las dudas que te afligían en tu mente. Pues aquel capuchino que te atendió en San Pedro era yo. O sea, se bilocó. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, la chica, totalmente sorprendida de este hecho, le dice, padre, ¿y usted me cuidará, me ayudará a mí? Y el padre Pío le dijo, sí. Porque ya después lo habrá sabido, pero al inicio no creo que se lo haya dicho, porque tú eres un encargo especial que la Virgen María me ha encomendado a mí. Por lo tanto, tengo que cuidarte. Bien, pues vamos acercándonos al final. Una frase del Padre Pío dice, amo a mis hijos espirituales tanto como a mi alma. Y aún más, al final de los tiempos me pondré en la puerta del paraíso y no entraré hasta que no haya dado el último de mis hijos. Ustedes saben que no es así, pero Dios, o sea, la frase yo la había conocido traducida cuando decía, y le voy a pedir a Dios que no me deje entrar hasta que no entre mi último de mis hijos espirituales. Imagínate, con estas consagraciones que vamos a hacer a partir de ahora de hijos espirituales del Padre Pío, lo tiene crudo. O sea, pues mira, todos los hijos espirituales que van a salir de estas consagraciones, los tienes que esperar. Tienes que hacer todo para que lleguen al cielo. Bueno, ¿qué propósito hacer? Hoy o mañana, depende en qué hora lo estés viendo. Voy a tratar de, en la semana, un día, escojo un día a la semana, y voy a asistir a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa, y la voy a ofrecer por los sacerdotes y su conversión. ¿Para qué? Para que verdaderamente seamos padres espirituales del mayor número de personas. Bien, pues nos vamos a ver mañana. Como ven, está muy interesante. Mañana vamos a ver los grupos de oración como medios que el Padre Pío pidió que se realizaran para permanecer viva la fe. Los grupos de oración aglutinan a estas alturas millones de personas. Los grupos de oración del Padre Pío. Pues nosotros en Mater Fátima, en Frisirim, también estamos haciendo grupos de oración. Bueno, pues les doy mi bendición y nos vemos mañana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana.